Gracias a todas las personas que ya se están uniendo. En unos minutos vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Estamos por acá ya listos con la información que queremos compartirles, pero vamos a dar un poquito de tiempo para que la gente se siga uniendo. Agradecerles desde ya a todas las personas que se registraron y que nos van a regalar un poco de su tiempo el día de hoy. Gracias a todos. Agradecemos que frente a la breve invitación, no hicimos tampoco tanta campaña acerca del evento, pero ha tenido una gran acogida y eso nos da mucho gusto. Listo. ¿Me confirmas, Euge, Diego, me confirman si es que tenemos ya más personas registradas? Están todavía ingresando algunas personas. Tal vez si le damos unos 2 minutitos más. Ya, chévere. Estamos cerca ya de tener el por completo. Démosle 2 minutitos más. Ok, gracias. Bueno, creo que sí. Tenemos ya muchas de las personas que se habían registrado. Así que bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos una vez más a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, donde vamos a hablar un poco sobre ciberseguridad, la ley de protección de datos personales del Ecuador y también las tendencias en ataques cibernéticos que estamos teniendo últimamente. Eh, Soy Andrés Rodríguez Flores, les saludo a nombre de GoForit. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Em, Quería arrancar esta charla contándoles un poco sobre GoForit y los servicios que entregamos. Va a ser una introducción muy breve de nuestro portafolio de servicios. Nosotros estamos enfocados en soluciones de seguridad, principalmente enfocadas en la protección de datos. Em, por ende, uno de nuestros productos es el almacenamiento y respaldo de información, que es una de las formas en las que podemos proteger la información para que pueda ser recuperada en caso de que tengamos algún ataque. Nos enfocamos también en dar soluciones para la protección de datos, dar seguridad para que los datos y para que el cumplimiento de la información, para que la información cumpla, más bien dicho, las regulaciones
a las que pueden estar, a las que tienen que regirse las organizaciones. Y también apoyamos en el análisis de vulnerabilidades que podemos tener dentro de nuestras redes. Ofrecemos también soluciones que se enfocan en la protección de correo electrónico, que de hecho es una de las soluciones de las que vamos a conversar bastante el día de hoy, acá específicamente con el producto y con la marca Valimail. Y también nos enfocamos en la automatización de configuraciones que nos ayudan a automatizar tareas del día a día a que éstas se hagan de forma adecuada y que a su vez esto redunda en proteger la información que nosotros estamos tratando de controlar. Todo este portafolio, como les comentaba en el inicio, se resume en que nosotros siempre buscamos entregar soluciones para la protección de los datos. Justo por eso también nos interesa ir creando estas conversaciones, estos eventos en los que podamos intercambiar criterios, en ir encontrando también o conociendo también cuáles son las tendencias que se están dando, tanto aquí en el Ecuador como en nuestra región, y que podamos ir comprendiendo y entendiendo cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando y así también podamos ir enriqueciendo un poco más nuestro conocimiento y obviamente compartiendo ese conocimiento también con todos los que se unen a estos eventos. El día de hoy, como ustedes saben, como estaba en nuestra invitación, vamos a hablar de phishing, vamos a hablar también de ransomware, que son ataques que se han ido presentando de forma muy fuerte últimamente acá en el Ecuador. Para eso vamos a estar con dos invitados, dos amigos que nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a contar eh, con Alejandro Varas y con Gabriel Murcia, que son, como les decía, dos amigos de GoForit, quienes nos van a acompañar hoy y quienes nos van a compartir mucho de su conocimiento y de la experiencia que ellos han tenido alrededor de la protección de la información. Alejandro Varas es ingeniero informático de gestión con mención en diseño gráfico digital. Es el director general de ¿Qué está pasando con tus datos? Es un proyecto que tal vez muchos de ustedes han conocido ya por medio de redes sociales, donde se comparte información sobre la protección de datos y cómo se puede proteger la información tanto personal como corporativa. Eh, También fue uno de los miembros del equipo de asesores técnicos que estuvieron involucrados en la creación de la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador. Y justamente el día de hoy Alejandro nos va a hablar sobre esta experiencia y sobre qué factores están involucrados en lo que respecta a la protección de datos personales. Sin más, voy a darle paso a Alejandro para que ya nos empiece a contar la información que tiene para compartirnos el día de hoy. Alejandro, por favor, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Andrés, Eugenia, todo el equipo de Go For It. De hecho, a todos los presentes, antes de agradecerles, les puedo contar que gracias a un par de conversaciones con ellos fue que me animé a hacer cada vez más formal esta iniciativa por la que me han invitado hoy. Así que a ellos también les debo un agradecimiento. Y muchas gracias a todos los interesados que han estado aquí. Me confirman cuando ya puedan ver la presentación. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Sí, Perfecto. Sí, sí. Listo, bueno, vayamos directo al grano, pero comencemos con una pequeña historia. ¿Cuántos de ustedes ya están viviendo esto? Ya, esta es una ilustración que, de hecho, este ilustrador en particular, me gusta recomendarlo porque siempre hace observaciones bastante irónicas sobre la industria, principalmente publicitaria, pero ahora que la tecnología está cada vez más involucrada en todo negocio, pues también se mete mucho en la industria tecnológica. Así que yo creería que esta observación la podemos conocer muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo, pues que afortunadamente ya hemos estado incrementando un nivel de vacunación bastante considerable a nivel nacional en Ecuador. Y muchas personas piensan, pues, que finalmente puedo dejar botadas todas estas cosas modernas y puedo regresar al mundo anterior y a ser anticuados e ineficientes. Disculpen si no les gusta como lo dije, pero lamentablemente es así, siendo prácticos, ¿no? Entonces, como pueden leer, la pregunta de aquel personaje es ¿cuándo volveremos a la normalidad y resistirnos a la tecnología e ignorar los cambios de las necesidades de nuestros clientes otra vez? Creo que es bastante importante reconocer y admitir
que si no somos nosotros, conocemos a alguien con esta mentalidad. Y el problema es ese. No es correcto pensar que porque ya podemos regresar a la oficina, vamos a hacer como que los ataques informáticos o los riesgos de seguridad de la información desaparecerán. Todo lo contrario, la puerta quedó abierta y tenemos que estar muy pendientes y alertas al respecto. ¿Por qué? Porque también hay información, hay datos que confirman que esto no es simplemente una moda pasajera como indicaba el título de este evento. Como pueden ver, desde el inicio del confinamiento se incrementaron los casos de delitos informáticos en Ecuador, obviamente en el mundo también, pero con mayor énfasis a casos ya cada vez más particulares como el phishing y el ransomware, que justamente son temas que han sido recurrentes inclusive en los medios locales. En el 2019, solo como una comparación, en Ecuador hubo 828 denuncias por delitos cibernéticos, pero en el 2019 se redujeron a 682. Sin embargo, para junio de este año ya fueron 850 delitos reportados por justamente la policía y la fiscalía, de los cuales 377 son por apropiación fraudulenta mediante medios electrónicos. Probablemente muchos de ellos ocasionados por phishing, pero obviamente esa información no la podemos acceder de manera fácil y lamentablemente la mayoría de estas víctimas son adultos mayores. Para mí, esto significa que tenemos una oportunidad para generar mucha cultura en protección de datos, la cual no debería quedarse únicamente en la oficina. Ya tenemos que tener cuidado, así como salimos a las calles y evitamos en la ciudad, evitamos pasar por ciertas calles o ciertos sectores, lo mismo con Internet, aprender lo mínimo indispensable para evitar ser víctima de este tipo de delitos. Y bueno, pues viendo las cifras un poco más formales, de acuerdo a esta infografía de Statista, con datos provistos por el FBI, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el delito más frecuente en materia informática es el phishing. El phishing y el smishing, que vendrían a ser pues derivaciones de este mismo acto, pero obviamente en un formato distinto, si no es en un correo electrónico o es en un mensaje de texto o inclusive en llamadas telefónicas. Lo que quiere decir que necesitamos estar en un estado de alerta, pero no alterados, ¿no? O saber que en cualquier momento te pueden llamar haciéndose pasar por alguien o te pueden llegar un correo electrónico haciéndose pasar por alguien con un diseño fantástico, muy parecido al de tu proveedor de algún servicio, y tenemos que aprender a evitar caer en la trampa y no dar nuestra información con facilidad o, como nos gusta decir de una manera un poco más amistosa, no entregar papaya. Entonces, tengamos en cuenta que si el phishing es la razón número uno para ser víctima de un delito informático, tenemos que estar preparados para ello. Bancos locales. He podido recopilar justamente capturas de newsletters de muchos de estos bancos, los cuales te explican, así como en Ecuador, cuando vas a una sucursal bancaria y te dan consejos de seguridad en las pantallas mientras haces fila, ahora también lo están haciendo con campañas frecuentes de correo electrónico, en las cuales te explican cuáles son los puntos más importantes a considerar cuando recibas un mensaje supuestamente o a nombre de tu banco o cualquier proveedor de servicios. Me parece bastante importante que esto se esté dando porque esto significa que ya la seguridad de la información para los ciudadanos debe ser considerada una realidad. Dejar de pensar como la primera ilustración que les compartí y comenzar a tomar en cuenta esto y tomarlo con seriedad. Ya, porque recuerden que un delito informático no necesariamente quiere decir la usurpación total de tus datos, sino que a veces lo que hacen es robarse una copia y dejarte el original, y tú nunca sabrás que fuiste vulnerado. Es prácticamente como que le hagan una copia a las llaves de tu auto y se lleven tu auto sin tú darte cuenta. Entonces, ya estamos llegando a ese nivel de sensibilidad con la información, por ende creo que lo que la banca local está haciendo debería ser replicado por muchos negocios a nivel nacional y en el mundo también. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta como amenazas cuando hablamos de phishing? El phishing se está haciendo cada vez más sofisticado y es cada vez más difícil darnos cuenta cómo reconocerlo. Por eso tenemos que entender que el phishing ahora también se disfraza de una manera tan sencilla que inclusive se han incrementado la compra de dominios sospechosos. Digamos que tú tienes un negocio que se llama mitienda.com. Yo puedo comprar un mitienda.net o mitienda.es y hacerme pasar por ti y robarme los datos de tus clientes. Entonces tenemos que aprender también a identificar desde el dominio con el que me están contactando. Los certificados de seguridad también se están incrementando en compras para acciones fraudulentas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que una evidencia muy sencilla para poder notar que una comunicación es falsa o fraudulenta está en
que tenga la certificación de SSL, Secure Socket Layers, para poder asegurar que estamos entrando en un sitio que va a proteger nuestra información una vez que hagamos el registro o nos inscribamos en algún formulario de contacto. Cosas que también suceden. Si trabajas para una empresa de alta reputación, también puedes ser víctima del phishing a través de personas que se hagan pasar por gente de tu organización. Mientras más grande la organización, más fácil es caer porque puedes pensar que es alguien que te está escribiendo de la región o de otra ciudad de tu país, pidiéndote información altamente sensible y ante simple vista y la prisa que usualmente tenemos en tiempo, en el horario de trabajo, nos hace creer que debo confiar en el comunicado y caigo en la trampa. Así es como muchas empresas han caído en todos estos, siendo víctimas, perdón, de ataques de ransomware y similares. Aparición de campañas y promociones falsas. Algo que tiene el phishing, que es algo que me voy a adelantar en estos puntos también, es que justamente todo mensaje que te envíe algún delincuente que quiera aplicar phishing contigo siempre te va a incentivar a la urgencia. Promociones o su cuenta ha sido bloqueada, para desbloquearla llene los datos en este formulario y así sucesivamente, ¿no? También la suplantación de organismos oficiales. Durante el peor momento de la pandemia, se incrementó el número de incidentes relacionados con phishing, en los cuales suplantaron la identidad de entidades como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y similares. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso es que empresas como Facebook, por ejemplo, decidió bloquear y limitar la visibilidad de anuncios relacionados con temas sobre el COVID, y por eso cuando tú ves una publicación orgánica o pagada respecto al COVID, te sale un pequeño mensaje que dice: primero lee la información, esto es lo que nosotros como empresa tenemos que ofrecerte respecto al cuidado del tratamiento de la información y de las noticias que compartimos respecto al COVID, para que la gente entienda cómo verificar hechos antes de caer víctima de algún tipo de noticia falsa. Y como les decía, el envío de malware y ransomware es una de las razones principales por las cuales se aplica phishing, para que la gente confíe en el contenido. De hecho, algo que ha ocurrido en los últimos meses es la recepción de correos electrónicos haciéndose pasar por la entidad máxima de tránsito del Ecuador, diciendo que el recipiente del correo tiene una multa y está en el archivo adjunto, y al descargarte el archivo adjunto, pues viene con un virus que lamentablemente se apodera de todo lo que tengas disponible en el dispositivo en el que te descargaste. Y esto lamentablemente coincide, perdón, con el dato de los delitos en los que los adultos mayores son los más propensos a caer, porque simplemente ven un correo que dice autoridad de tránsito y simplemente se descargan ese archivo y no saben qué pasó cuando lo intentan abrir. Pero tenemos que entender, ¿no?, qué está pasando con nuestros datos personales y qué podemos hacer para resolver esta crisis digital. Les voy a compartir este video. Déjenme asegurar si puedo. No sé si. Perdón. Audio. Necesito ver si el audio se lo va a poder silenciar. Perdón, un segundito nada más. Bueno, no importa. Voy a reproducirles el video y ustedes van a notar algo que necesito que presten atención. Bueno, me imagino que no escucharon el audio porque a veces me pasa. Pero creo que lo que pudieron notar en el video es un comportamiento muy común. Todo el mundo hace en redes sociales, ¿no? Compartir y publicar y divulgar tu vida personal, porque lamentablemente las redes sociales te dan esta sensación de superestrella, ¿no? De que eres el protagonista de tu reality show.
pero volveré a utilizar el término, pero al hacer eso entregamos papaya y le facilitamos la vida a los delincuentes. Entonces, como pueden ver, pues mientras más joven y más social eres, eres más propenso en caer víctima de este tipo de acciones, porque tú has dejado los suficientes rastros y pistas como para que los delincuentes estén monitoreándote y usen tu información personal, en este caso del ejemplo, para realizar transacciones a tu nombre, pero en otros casos, hacer uso de tu información personal para crear cuentas falsas con tus datos, haciéndose pasar por ti, para acciones fraudulentas como pedir dinero porque supuestamente estás encerrado en el aeropuerto y necesitas liberar un paquete, entonces te piden tu dirección, como también abrir cuentas bancarias a tu nombre, de esas que las puedes sacar en un par de horas, y cometer fraude bancario en plataformas de intercambio de venta en línea, como las que son muy populares aquí en Ecuador. El problema también es, el ciudadano promedio dice, pero ¿quién soy yo para ser víctima de este tipo de delitos? Pues cualquiera es propenso a ser víctima de esto. No tienes que ser el dueño de una gran corporación o de un gran banco para ser blanco de estos ataques. Tú puedes ser un ciudadano común y mientras más invisible eres es más fácil atacarte porque si no tienes cuidado con tus propios datos personales, para ellos es una oportunidad de poder resolver, de poder hacer y deshacer con tu información personal lo que sea. Entonces, este comportamiento lamentablemente es muy común y es algo que tenemos que poner en alerta porque producto de este comportamiento a veces se generan vulnerabilidades en tu trabajo. Entiendo que hay muchas empresas locales que tratan de impedir la divulgación o la presencia en línea de sus funcionarios o no tomarte fotos en las oficinas de tu trabajo o no publicar información relacionada a tu trabajo que pueda ser altamente sensible simplemente para evitarse problemas. Inclusive hay muchos estándares de seguridad internacional que te obligan a no hacerlo. Entonces, es importante entender que siempre el problema va a estar en la persona, en el ser humano que está entre el teclado y el asiento. Y con eso, pues tenemos que tomar en cuenta que se tienen que definir muchas prácticas, buenas prácticas para prevenir la fuga de información y a su vez también las vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque como Andrés lo mencionó inicialmente, Ecuador ha estado, a mí me gusta decir que debimos haber declarado a Ecuador en un estado de emergencia digital, porque los ataques que se han dado a entidades públicas y empresas privadas en los últimos 3 años no parecen ser al azar. Lamentablemente, pues esa exposición y esa vulnerabilidad a la que hemos estado expuestos, pues ha revelado nuestra información personal y están a la disposición de muchos delincuentes y también personas que no entienden la delicadeza del tratamiento de los datos personales de los ciudadanos de este país. Les puedo contar, y no es broma, que justo antes de tener esta llamada, tuve una llamada en la que alguien me preguntaba con mucha soltura, oye, tengo un cliente que está buscando alguien que venda bases de datos. Obviamente hice cortocircuito y le dije, tú no puedes comprar una base de datos. Me dice, sí, pero mi cliente lo quiere. Y yo le tuve que decir, lo que tu cliente quiere es ilegal. Así que si quiere, que no lo haga. Ya, si no, yo no soy la persona que, no le, que le va a dar eso y que lamentablemente yo no puedo trabajar con personas que piensen que se puede tomar a la ligera el tratamiento de los datos de las personas. Lamentablemente, si hacen también una búsqueda sencilla en Google y ponen bases de datos Ecuador, van a ver el nivel de comerciantes de información personal que existen y piensan que es correcto lo que están haciendo. Creo que eso también tiene un componente cultural porque al ser un bien intangible, las personas asumen, ay, pero es solamente un correo, pero solamente es un número de teléfono, ¿qué daño te voy a hacer? Bueno, les acabo de mostrar el video y les acabo de contar un par de situaciones que lamentablemente son reales porque muchas personas que conozco han sido víctimas de este tipo de acto delictivo. Y justamente esta captura que ven aquí es de hecho del ataque, de la fuga de datos del Registro Civil Nacional, el cual justamente muestra cuáles han sido los datos que están expuestos en esta fuga. Entonces, por más protección que le hayan dado posterior al problema que tuvimos, lamentablemente nuestra información está en la nube, está en línea, está expuesta y tenemos que hacer algo para proteger. Y por eso
También se dio mucha celeridad y mucha prioridad a la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador, en el que afortunadamente tuve la oportunidad de participar como parte del equipo de asesores, en el cual hicimos el análisis de la situación actual del país, la realidad en comparación a otros países y otras leyes, y el ámbito de aplicación real y el legal que se debería implementar acá para que esto sea un documento que facilite la aceleración en la tecnificación de las empresas y a la vez también le garantice proteger a los ciudadanos de cualquier acto que pueda ser mal visto o que pueda ser perjudicial, dados los ejemplos que les he estado contando, ¿no? Entonces, ¿qué trata o de qué se trata? Busca proteger la privacidad, intimidad y el acceso a los datos personales almacenados por entidades tanto públicas como privadas que hacen uso de los mismos. Aplica a todos los datos personales del Ecuador, ya vamos a profundizar eso más adelante, y se creará una superintendencia de datos personales. Existirá un ente regulador, pero esperemos, y es también parte de nuestra responsabilidad de entender cuál es el rol que cumplirá este ente, porque prácticamente depende de nosotros alinearnos a lo que indica esta ley. Ya es una ley que tiene sanciones, es una ley que tiene penalidades tanto económicas como amonestaciones verbales. Sin embargo, no debería quedar escrito en la ley únicamente, sino que tenemos que, como decimos acá en Ecuador, en la costa principalmente, poner asunto, ¿no? O sea, preocuparnos y darle prioridad al tema. Van a existir como una oportunidad de negocios, la oportunidad de poder crear empresas verificadoras que pasen por el proceso de aprobación de esta superintendencia para poder también contar con aliados estratégicos que nos ayuden a poder hacer este proceso cada vez más fácil. Cada empresa, y aquí voy a hacer un símil que espero que algunos de los presentes entiendan, cada empresa debe asignar a un delegado de protección de datos. Para mí, este es un equivalente a lo que se hizo con la salud y seguridad ocupacional. Dependiendo del tamaño de la empresa, necesitamos tener un delegado o un responsable de temas de salud y seguridad ocupacional. Lo mismo pasa con la protección de datos. La única diferencia es que en lugar de saber los principios básicos de los primeros auxilios y también el seguimiento de todo el equipo de trabajo para que cumplan con las normas de ambiente laboral y demás, respecto a salud, en este caso es saber qué está pasando con los datos que tiene la empresa almacenados, de qué manera los están tratando, de qué manera están cumpliendo la ley de protección de datos y cómo hacer una mejora continua para que no se queden únicamente con el hecho de estoy cumpliendo lo que dice la ley, no me muevo más allá de eso. No es para tener a alguien que te ayude a verificar que estás aplicando la ley bajo el mínimo esfuerzo, sino más bien es ver cómo hacer que el crecimiento del negocio sea directamente proporcional al crecimiento del volumen de información y la manera en la que los debemos cuidar. Existen categorías especiales de datos que tenemos que tener en cuenta, las vamos a profundizar más adelante. La transferencia de datos fuera del territorio ecuatoriano está contemplada en la ley, lo que implica que si tú eres una persona que participó en una promoción de una marca que le pertenece a una firma multinacional, la firma multinacional tiene todo el derecho de transferir esa información en caso de que tú hayas aceptado los términos y condiciones y eso esté descrito en dicho documento. Derechos fundamentales. Recordemos que la privacidad y la intimidad son derechos que están inclusive en la Carta de Derechos Humanos que está por encima de nuestra Constitución, lo cual nos obliga a nosotros también a entender que hay ciertos derechos que están escritos inclusive en otros documentos legales, en otros proyectos de ley que necesitamos respetar y que de alguna manera coinciden acá dentro de la protección de datos. La seguridad de datos personales, no, en este caso, la ley no se casa con ningún tipo de solución, sino más bien con conceptos que nos permiten poder entender que toda solución debe tener por defecto principios de privacidad desde el diseño hasta la implementación. Y este principio de privacidad debe también derivarse en comunicación efectiva de manera interna en la organización, sea público o privada, y también hacia los consumidores o los usuarios del tipo ciudadano, para que estén enterados de qué manera sus datos están almacenados, cómo van a ser tratados, durante cuánto tiempo este tratamiento va a tener validez y qué derechos y deberes tienen tanto las empresas como los ciudadanos respecto a este tema. Y finalmente el punto que a nadie le gusta, que son las sanciones. Desde la inscripción de este proyecto de ley en el registro oficial, que fue en mayo de este año, se habilitó un tiempo de 2 años calendario, es decir, en mayo del 2023, para que las sanciones tengan efecto. Quiere decir que tenemos 2 años para poner en orden la casa,
cumplir con todas las reglas indicadas en este proyecto de ley, en esta ley, perdón, y con eso evitar sanciones y evitar el temor y el problema de saber que no cumplí con la ley y me vienen a castigar, porque las sanciones, lamentablemente a nivel financiero, cumplen el estándar europeo y no la triste realidad de la economía del Ecuador en este momento. Entonces, cúbrense en sano, la mejor seguridad es la preventiva, así que por favor no piensen que tienen 2 años para cumplir, comiencen desde ya. ¿Qué derechos fundamentales tenemos como ciudadanos? Y eso también les sirve a ustedes como empresas en caso de retener y tratar información de sus clientes para saber qué es lo que el ciudadano puede reclamarles y exigirles. Derecho a la información. Yo como ciudadano le puedo pedir a mi proveedor de servicios, ya sea de telefonía, de internet, mi aseguradora, mi banco, saber cuál es el objetivo del tratamiento, cuál es la base legal bajo la cual se están rigiendo, el tiempo de conservación, el origen de estos datos y la revocatoria del consentimiento. Quiere decir que sus políticas de privacidad y de términos y condiciones o política de tratamiento de protección de datos que tengan en la empresa o que la vayan a redactar, tienen que cumplir con un tiempo de caducidad, un objetivo y una razón de ser. No, y ya no podemos simplemente decir, es que estás en una base de datos o por tu excelente historial crediticio, porque te refirieron a este programa. No, ya tenemos que ser cada vez más claros y transparentes de cómo obtuvimos los datos y para qué los vamos a hacer. Derecho al acceso. El titular puede solicitar acceso al encargado de protección de datos de cada empresa a través de métodos y plazos razonables. Aquí, hablando en materia de derecho, se puede hacer uso del recurso de habeas data, que se lo utiliza por lo general en derecho penal, para temas un poco más complicados y sensibles que el de la protección de datos. Sin embargo, el ciudadano va a poder recurrir a este recurso para que las personas sepan que aplicando el recurso de habeas data estamos obligados a informar de qué manera tengo yo almacenada, cómo la obtuve, cómo almaceno, cómo trato la información personal de la persona, del titular de sus datos. Derecho a la rectificación. Yo tengo una anécdota muy personal. Mi apellido, en mi opinión, es fácil de escribir. Sin embargo, cuando pido facturas a mi nombre, me escriben Vargas, le ponen una G, Vera, le cambian el apellido por completo y peores. Entonces, bajo ese ejemplo tan sencillo, yo estoy en derecho de poder ir a cualquiera de los locales a los que he ido y decir que, de acuerdo a lo que la ley me permite, yo quiero seguir trabajando con ellos como cliente, pero necesito que rectifiquen el ingreso de los datos. Es un ejemplo muy sencillo. De ahí, escálenlo a muchos niveles y van a darse cuenta el potencial que tenemos de poder también depurar la información que tenemos almacenada en nuestros repositorios de información y a la vez también facultar al ciudadano de decirle para que nos diga cómo quiere que se trate en su información personal y de qué manera rectificarlo. Derecho a la eliminación. Con el mismo recurso de habeas data también podemos solicitar algo muy parecido a lo que se realiza en la Unión Europea como el derecho al olvido. Yo puedo ir a una empresa y decir, necesito que me borres de tu base de datos y elimines cualquier rastro y recuerdo de mi presencia contigo. Y es simplemente puede ser por un tema voluntario o simplemente también puede ser por una mala experiencia y desvincularte de la empresa o la entidad con la que ya no quieres colaborar. Derecho a la oposición. Así como muchas veces las personas por impulso aceptan términos y condiciones sin haberlos leído, yo me puedo oponer a las condiciones y simplemente no trabajar con alguien debido a su forma y su tratamiento, a la forma del tratamiento de los datos. Oponerse al tratamiento con fines comerciales sin el consentimiento del titular. Esto debería ser una facultad para los ciudadanos para pararle el carro a aquellos call centers y contact centers que no son transparentes con la forma en la que te contactaron. Yo creo que también los ciudadanos tienden a confundir un poco las cosas y no es cuestión de condenar o satanizar al trabajo de un call center, sino más bien es importante cuestionar cómo obtuvieron nuestros datos personales por el propósito con el que nos llaman. Recuerden también que hay un tipo de fraude telefónico en el que si te obligan a decir sí de alguna manera, pueden hacer mal uso de esa grabación, porque usualmente graban las llamadas, para decir el cliente me dijo que sí. Así que ponlo dentro de la base en la que de los clientes que han aceptado mis servicios. Con este recurso del derecho a la oposición, podemos ir con la ley bajo el brazo a decir que no queremos más de un servicio y no estamos obligados a recibir ni siquiera un tipo de llamada o contacto de cualquier tipo. Esto inclusive la Arcotel lo actualizó e hizo una aplicación dentro del esquema de llamadas, por lo cual si te llaman de un número desconocido y es un contact center, te sale la categoría a la que pertenece, ventas, finanzas, medicina, etc.
Eso también ya es un avance para los ciudadanos y es, es un obstáculo para quienes necesiten comunicarse con clientes bajo ese esquema, porque quiere decir que tenemos que buscar formas un poco más amigables y menos invasivas para mantener el contacto con sus clientes potenciales. Recordemos que no es solamente blindar al ciudadano de malas intenciones, sino también ver la manera en la que nosotros, como proveedores de servicios y con la necesidad de buscar clientes con herramientas de comunicación como las que acabo de mencionar, puedan ser realizadas de una manera lícita y de una manera en el que el consentimiento del titular de los datos esté presente, ¿no? Derecho a la portabilidad es muy similar a lo que sucede cuando cambias de operador telefónico, pero te llevas el número de teléfono. Aquí tú puedes solicitar al responsable de datos, de los datos de cualquier empresa, la transferencia de tus datos personales por ser titular a otro responsable cumpliendo los estándares de seguridad exigidos. Se me ocurre cuando decides cambiarte de seguro privado. Quizás hablar con el responsable de tratamiento de datos y poderle exigir, bajo lo que indica la ley, que esta transferencia sea para el responsable de tratamiento de datos de la empresa con la que vas a trabajar ahora. Y finalmente, esto es algo que quizás lo podamos discutir en otro tema, porque ya toca un poco más temas relacionados a la experiencia de atención al cliente, combinados con esquemas de atención al cliente a través de chatbots o cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial, porque por ley tenemos el derecho a no ser sujeto de valoraciones automatizadas. ¿Qué quiere decir esto? No podemos ser parte de procesos de análisis en el que no intervenga una persona. Ya, como ustedes saben, ya que somos colegas probablemente, ahora se utiliza el término inteligencia artificial muy a la ligera, casi al nivel de prostituir el término. Entonces tenemos que entender que el hecho de que ya podamos automatizar procesos y evaluar información no significa que debamos permitirle a los proveedores de servicios hacer uso de nuestra información de una manera indiscriminada o simplemente sin considerar la intervención de una persona con el criterio técnico y quizás también analítico para entender hasta qué punto esto es correcto y hasta qué punto el cliente o la persona, el titular de los datos, debería estar sujeta a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque otro término que lamentablemente se ha popularizado para el mal es la transformación digital. De acuerdo a esta visión, la transformación digital debería ser visto como un proceso holístico. Y cuando hablo de holístico, no me refiero a lo esotérico, sino más bien me refiero a ver la gran foto de todas sus partes interconectadas para poder entender cómo la transformación digital no solamente es un problema relacionado con la tecnología, las personas y los procesos que los involucra, sino también que hay temas de variables exógenas como las leyes, el comportamiento del mercado, barreras de entrada o inclusive obstáculos culturales y amenazas que pudiesen ser justamente los ciberdelincuentes que inciden en este proceso que nos obliga a nosotros tecnificarnos, evolucionar, pero también hacerlo de una manera coherente y consistente con la realidad en la que vivimos. Una opinión muy personal que les voy a dar es, coincido con la observación de la ilustración del principio porque me doy cuenta que el ecuatoriano promedio se rehúsa a cambiar y se rehúsa a cambiar casi que con violencia porque teme que la tecnología en primer lugar les quite trabajo y en segundo lugar los obligue a aprender nuevas cosas. Lamentablemente para aquellas personas que piensan así, lo que pasó el año pasado con la crisis sanitaria a nivel mundial debería ser más bien un incentivo para entender que es una forma de adaptarnos al cambio y evolucionar correctamente. Entonces, como pueden ver, no podemos pensar que una herramienta es únicamente la solución. Esta herramienta debe cumplir con su trabajo, pero a la vez también hay otras variables que parten desde el usuario, parten desde la persona, parten desde el titular de los datos y el negocio que quiere realizar algo con ellos. ¿Por qué? Porque la protección de datos personales debe ser parte de nuestra cultura, ya no hay forma de negarlo. Ya es impresionante cómo las personas regalan su cara en aplicaciones que te ponen filtros para verte más viejito o del sexo opuesto o con barba, con pelo largo y no entendemos los riesgos que estamos corriendo si es que esta aplicación o esta plataforma es provista por personas que no tienen una política clara y no son transparentes con la forma en la que vas a manejar tus datos personales, ¿no? Los datos biométricos, sobre todo, son datos altamente sensibles que tenemos que tomar en cuenta que no se los podemos dar a nadie, ¿no? O no a cualquiera. El ciudadano ahora tiene una dimensión digital.
¿ya? Y el rastro digital que deja en Internet es es muy importante y es muy rentable si lo sabemos tratar debidamente y sabemos establecer una relación comercial con el titular de los mismos. Pero como vieron, a su vez también tenemos derechos, deberes y responsabilidades digitales. Fíjense cómo ahora en Ecuador y creo que en el resto del mundo, si tú quieres renovar tu visa de turista en los Estados Unidos, hasta ahora te piden tus redes sociales. Fíjense qué importancia ha ganado tu presencia digital en Internet, tanto así que para procesos tan sencillos como renovar una visa para visitar otro país, se han convertido en un criterio importante para entender si no eres una persona con malas intenciones o que, a pesar de tu forma de pensar, quieres ir al país que tanto criticas. Eh, el correo y la contraseña son la punta del iceberg, eso también es importante entender. Y una recomendación que me encanta dar, así como vieron en el video en el que prácticamente la persona que vio el comportamiento de aquella señorita pudo descifrar de que los datos de ella para poder comprar en línea con su tarjeta, tenemos que aprender también a cuidar nuestros datos personales desde el correo electrónico y las contraseñas. De ahí de entender que la amenaza de que si me llega un correo que se parece muchísimo a mi banco, saber qué hacer para reconocerlo y saber evitar caer en la trampa. ¿Por qué? Porque así como en el mundo real, como me parece que lo dije, no sé si fue al inicio de la grabación, así como cuando vamos por la ciudad y sabemos en qué sectores no estar, en Internet pasa. Por eso, el alfabetismo digital debe incluir medidas de defensa personal digital, no solamente a nivel del ciudadano, porque por lo general se asume y se da por sentado que la empresa lo debe tener. Pero todos debemos tener este criterio porque somos parte de empresas, somos parte de entidades y a veces nosotros somos el eslabón más débil de la cadena. Por eso, también tenemos que tener este criterio, esta cultura de protección de datos por un lado y este criterio de defensa personal digital. No usar el mismo correo para todos los servicios en línea que utilizo, no usar la misma clave, no usar redes de internet públicas en lugares sospechosos. Tener un montón de cuidado que a los que no son colegas como nosotros les parecen una exageración, pero en la realidad es una preocupación que debemos tener constantemente. Estoy a punto de finalizar. Y cuando hablábamos de los tipos de datos, de datos que están estipulados dentro de la ley, hay una diferencia general que les quiero compartir, como por ejemplo los datos personales o los datos con los que quizás podamos interactuar y aún así yo les diría que debemos ser muy cuidadosos. Son aquellos datos que identifican o hacen identificable a una persona natural, directa o indirectamente. ¿Con qué datos estamos acostumbrados a trabajar? Digamos, quiero poner la factura a mi nombre. Usualmente pido nombre, correo, teléfono, domicilio y número de cédula o de identificación o DNI para los que no son de Ecuador. ¿Qué pasa ahí? Mi opinión personal. Yo pensaría que deberíamos únicamente dar nombre y cédula para poder registrar una factura a nuestro nombre. Eso de el correo electrónico, el teléfono y el domicilio deberían ser opcionales. ¿Por qué opcionales? Porque el objetivo de poder poner una factura a tu nombre debería ser por un objetivo de declaración de impuestos. Pero si yo quiero darte un correo o un teléfono, ya estoy facultando al negocio para que por lo menos verbalmente le diga, ¿estarías interesado en que te registremos en nuestro boletín para que sepas todas las novedades que tenemos para ti? Si yo como titular digo que sí, entonces voy a recibir información promocional del negocio al que acabo de acudir a comprar algo. Si digo que no, no tengo por qué recibir nada. Entonces, inclusive aquí debemos aprender a no pedir información cuando no es relevante para nuestro negocio. Pero también tenemos que buscar formas de hacer esta solicitud cada vez más frecuente y demostrando que pueden confiar en nosotros como las personas que quieren conseguir tus datos personales para almacenarlos y tratarlos debidamente con un objetivo de comunicación comercial. ¿Qué datos no deberíamos solicitar en ningún proceso salvo que sea estrictamente necesario? Datos sensibles como la etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos, por favor, deberíamos aquí resaltarlo y subrayarlo y ponerle en negrita. Datos genéticos y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación, atenten o puedan atentar contra derechos y libertades fundamentales. Como pueden ver, por más de que nosotros seamos personas de la rama informática o de los sistemas, tenemos que ahora tomar en cuenta también la sensibilidad y la calidad de la información que estamos almacenando y saber qué tiempo tenemos para tratar a los mismos. No me sirve de nada tener una tienda en línea en la que yo quiera comprar
un producto y me digan de qué religión eres. ¿Eres judío, eres católico, eres evangélico y demás? Cuando en realidad lo único que necesito saber es los datos de contacto o los datos de facturación o los datos de entrega para poder hacerme cargo de cerrar la transacción y poder tenerte satisfecho. Con esto, por ejemplo, inclusive en servicios tan sensibles como los seguros o la medicina, tenemos que también entender que estos datos que están aquí a la derecha de la diapositiva no pueden ser solicitados por cualquier razón. Si tengo una historia clínica que actualizar, quizás ahí sea el caso, porque tanto en la industria médica como en la industria de los seguros necesitan esta información, pero no para todo tipo de tratamiento. Recuerden que existen casos a nivel mundial que podemos citar después de esta presentación, en el cual muchas empresas de seguros a nivel mundial han sido víctimas primero del ransomware justamente, o inclusive han sido víctimas de ataques informáticos los cuales han robado esta información sensible como la historia clínica y los datos biométricos que estas empresas han recopilado para intenciones lamentablemente nocivas. Y por otro lado, también empresas que a pesar de no tener el consentimiento de sus usuarios, comercializan la información que ellos han recopilado. Por ejemplo, un smartwatch al final del día no es tan seguro como uno creería, si a menos que lees la política de privacidad que el proveedor de esta solución te está ofreciendo. Entonces, aprendamos a ser conscientes y aprendamos a pedir la información que es estrictamente necesaria para nuestro negocio. El resto comienza a convertirse en un riesgo de transgredir las leyes e inclusive los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad que nosotros como profesionales de la industria estamos asumiendo simplemente porque los datos están comenzando a ganar cada vez más valor y cada vez mayor relevancia dentro de los negocios. Por eso tenemos que aprender a exigir transparencia, inclusive nosotros como parte de las organizaciones, para que podamos saber con quién estamos trabajando. Leyendo un poco el comentario de Eric, nada es seguro si no sabes poner las reglas claras. ¿Ya por qué? Porque justamente tenemos que tomar en cuenta estos puntos de vista. Cómo proteger y tratar debidamente los datos personales identificables, como los famosos PIIs, para quienes vengan de empresas de consumo, no tengan o no tengan una profesión tecnológica. El almacenamiento y la infraestructura. Ya no es solamente decir que el software, que tanto el software como el hardware tienen que ser eficientes en tiempos y en almacenamiento, sino que tienen que ser seguros y también ser compatibles con la seguridad que le debemos dar a la información sensible que acabamos de mencionar. El análisis de datos e inteligencia de negocios. Tengo que tener claro qué estoy midiendo y si esta medición es coherente y directamente proporcional al objetivo del negocio. Y finalmente, la protección de datos y prevención de fugas de información. Es prácticamente saber que si me voy a subir en este buque no debe tener huecos en ningún lado para que no se hunda en el camino. Entonces, si se dan cuenta, hay que más bien abrir la mente y mirar un poco más allá de nuestras narices y entender que hay otras variables que tomar en consideración. O como hoy que lanzaron ya el primer teaser de la nueva saga de Matrix, tomarnos la píldora roja y entender que tenemos que abrir la mente porque hay otras cosas que tomar en consideración. La amenaza es real y lamentablemente es invisible. Con mucha más razón tenemos que estar muy cuidadosos y alertas con todos los riesgos de seguridad que pueden existir dentro de estas perspectivas y más. Recordemos que ahora también estamos tocando los derechos fundamentales de las personas y eso significa que ahora tenemos que ser más responsables y más consecuentes con el tratamiento de la información que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esta frase la encontré alguna vez en un foro y se me quedó en la mente desde hace 12 años aproximadamente, que dice que detrás de una arquitectura de información siempre se esconde una estructura de poder. Entonces, dejemos de decir que los datos son petróleo, dejemos de decir que los datos son oro, no, es más que eso. Y dejemos de alardear cosas que quizás no terminemos de entender, mejor metámonos en la Matrix y entendamos dónde está el problema y cómo prevenir que esto siga sucediendo. Yo les agradezco mucho, eso es todo lo que tengo para ustedes y creería yo que después de la siguiente ponencia tenemos espacio para preguntas y respuestas. Andrés, muchísimas Ley, gracias. Eugenia, muchísimas gracias. ley. Gracias a ti, Alejandro. Súper súper clara. Ese resumen de la ley de protección de datos estuvo excelente, oye, porque en realidad es un volumen bastante significativo, ¿no? Chévere por todos los consejos que nos diste también. Y justo para ya ir entrando un poco más en materia de cómo se puede hacer esa protección y en parte también por el comentario que hace un rato nos hizo Eric Moreira, que básicamente nada de seguro.
Pues bueno, en realidad sí tenemos muchísimos retos a los que nos enfrentamos cuando estamos tratando cualquier cosa relacionada con la ciberseguridad. Hay tantos frentes que deben ser cuidados. Justo para hablar ya un poco más concretamente de técnicas y de ataques, de tipos de ataques y de cómo podemos irlos frenando, tenemos a nuestro siguiente invitado. eh, Él es Gabriel Murcia. Gabriel Hola, es una persona con muchísima experiencia en seguridad de la información, ciberseguridad, ha atendido a muchas empresas y a muchas industrias, eh, principalmente en Colombia y en México. Actualmente él es director de ventas y de servicios en ARSEC, representa Valimail para Latinoamérica y el día de hoy él nos va a contar un poco más sobre Valimail, sobre los ataques que podemos controlar con este producto y también con otros tipos de ataques y también otras ofertas de seguridad que tenemos para ustedes. Gabriel, bienvenido y muchas gracias también por la información que nos vas a compartir ahora. a ti Andrés, gracias, María Eugenia, gracias por la invitación y Alejandro, gracias por esa buena introducción que hizo hacia la ley de protección de datos y por supuesto creo que sin ponernos de acuerdo, una buena introducción a lo que iba a ser un poco mi intervención, ¿no? Eh, como, como lo decía, y gracias a todos los asistentes por seguir acá conectados y por el tiempo que nos permiten para poder llevar este mensaje. Como lo decía la invitación, pues, y Alejandro al inicio, pues, habló bastante, así que voy a tratar de no ser repetitivo, sino dar mensajes más claros y tratar de ir un poco más rápido. Pero como dice, es el phishing de moda, no solo incomoda. Entonces vamos a tratar de resolver qué está detrás de esto, ¿no? Eh, Básicamente, hoy efecto antes del efecto de la contingencia sanitaria, pues teníamos ya un mayor uso del correo electrónico como parte de la identidad digital de la compañía, ¿no? Muchas de las compañías antes del efecto de la contingencia sanitaria, pues ya habían iniciado estrategias menos papel o más amigables con el medio ambiente, o en inglés paperless, al final como le quieran llamar, y empezaron a hacer muchos temas por correo electrónico. Contratar un colaborador, enviar el extracto o información mensual a sus clientes o prospectos, y espero todo asociado a autorizados de acuerdo a la ley de protección de datos, pero al final enviar comunicación y al final comunicarse entre empleados, clientes, proveedores y a la comunidad en general por correo. Eso antes de efecto de la contingencia. Pero efecto de la contingencia sanitaria, esto del COVID-19, pues ahora sí que nos obligó aún más a utilizar el correo electrónico. Y hoy la manera como nos identificamos, y lo decía Alejandro en su plática, hasta efecto iniciando el tema del COVID, pues organizaciones tan grandes como la Organización Mundial de la Salud, pues fueron atacadas, ¿no? Entonces, al final es esto, el correo electrónico hoy, pues es un medio de comunicación con la comunidad en general y su identidad digital, ¿no? Ahí está su compañía. Y como lo decía también Alejandro, pues es que el tema y varios estudios y gran parte de lo que pasa hoy en día, pues es temas de phishing, ¿no? Vivimos en una nueva era de constantes y muy cambiantes ataques de phishing. ¿Por qué decimos esto? Porque estudios de grandes compañías de TI y de ciberseguridad dicen que el 91% de todos los ciberataques comienzan con un correo electrónico. En 12 minutos es la duración promedio de una campaña de phishing y 68% de todos los correos electrónicos diarios de phishing nunca se habían visto antes. Esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque a veces estamos combatiendo, estamos tratando de llevar la guerra, el de buenos y malos,
estamos tratando de llevar la guerra de manera manual, ¿no? Oye, pues es que mira, yo el phishing no lo veo, o sea, sí me ataca, pero yo hago ciertos cambios, algunas reglitas en el Security Mail Gateway, en el control de seguridad que tengo y me defiendo. Ahora la pregunta que les dejo es, para efecto del phishing, ¿tienen el equipo necesario para poder llegar eh, ¿a qué? A prevenir este tipo o este tema de ataques, de secuencia o de periodicidad de ataques, cada 12 minutos o cada día tratando de actualizar políticas, pues se vuelve un poco complejo el tema, ¿no? Entonces, eso es un poco y la realidad de lo que está pasando en Fitch, ¿no? Y entonces también mencionaba Alejandro con estadísticas, mira, por acá empezaba el COVID, por acá en febrero, por acá en marzo ya había, en menos de un mes, ya hablábamos de picos del 500% del incremento de phishing de correo electrónico, pero por allá hacia fechas de mayo, junio, ya llegamos a un incremento del 4000% de phishing, ¿no? De correo electrónico, ¿no? Entonces, al final, y aunque esto vino y se estabilizó por acá, sigue el incremento porque siguen los atacantes viendo la oportunidad de ir a atacar allí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que como también lo mencionaba Alejandro, pues es que realmente pueden suplantar a cualquiera en tu compañía, tanto los ejecutivos senior, los de primer nivel, ejecutivos de segundo nivel, a los partners, a los clientes, a recursos humanos, a los prospectos, a ingeniería o a contabilidad, los pueden suplantar y hacerse pasar como si fueran de la compañía, ¿no? ¿Cómo los pueden suplantar? Entonces, pues se hacen pasar por el director financiero, donde dice, oye, necesito urgente esta información porque vamos a tener un nuevo sistema, pero envíame la información acá hablan de los W2, que son como los formatos de declaración de impuestos de renta en cada uno de los países, y al final, pues envíame esa información que necesito. Si alguien contesta ese correo, está enviando información sensible. Y ya pues Alejandro explicó todo el tema de la ley de protección de datos, las consecuencias de la ley de protección, las multas que podría acarrear una compañía. Y al final, como también lo decía Alejandro, es si yo al final soy el colaborador del director financiero y me lo pide y me agarran el momento menos esperado, seguramente le contesto y le envío la información. Y aunque yo tenga buenas prácticas de seguridad y cheque el dominio, revise el dominio de donde llega el ataque, pero si viene con mi mismo dominio de la compañía, me es más difícil creer que que es una suplantación. Entonces pueden suplantar al director financiero, pueden suplantar al director ejecutivo o la directora ejecutiva o presidenta o presidente, pueden suplantar al área de contabilidad, que gran parte de los phishing que vemos en Latinoamérica es así. Las compañías se dan cuenta de que los están suplantando porque hay algún proveedor, hay algún cliente mejor que levanta el teléfono y llama a verificar si es verdad que se abrió una segunda cuenta o otro tipo de cuenta para poder realizar los depósitos. Entonces, al final, así es como se están dando cuenta hoy las compañías, ¿no? También pueden crear tarjetas de estafa, sí, tarjetas de regalo para generar estafa, es decir, suplantan a recursos humanos, te dicen, oye Andrés, ¿qué crees? Tengo esta nueva tarjeta para ti porque eres una nueva contratación, por favor llámame a este teléfono para validar tus datos. Es decir, hacen ejercicios de ingeniería social, lanzan primero el correo, luego tú llamas pues para querer la tarjeta y te sacan información de la compañía a través de esto, ¿no? Luego hay otra suplantación de marca, control de las cuentas, robo de credenciales. Al final, el tema es que suplanten a una persona o suplanten tu dominio. Vamos a ser más específicos en el tema de los ataques. Entonces, básicamente, el tipo de suplantaciones y phishing de correo electrónico, que es un poquito lo de el phishing de moda,
pues el phishing de correo electrónico, ¿en qué consiste, no? Pues primero hablamos del ataque de suplantación de dominio exacto, donde pueden, en internet, básicamente es muy fácil buscar quién es el directivo o los directivos o las directivas de una compañía y casi que encontrar su correo relativamente sencillo y al final pueden tener el correo con el dominio exacto de su compañía y enviárselo a empleados, clientes y socios o a la comunidad en general como si fuera ese directivo de la compañía con su dominio exacto y con mensajes que pueden llegar a poner en riesgo la compañía o generar una mala reputación en la compañía, ¿no? Entonces, este es uno de los tipos de ataques que pasa. El otro tipo de ataques que sucede es que cambian un carácter especial del dominio porque igual es fácil engañar al usuario, al receptor de este correo, cambiando un carácter especial. Entonces, básicamente lo que hacen es, a cambio de una E, ponen un 3 y ahí podrían llegar a afectar a empleados de tu compañía. O los otros son los que se llaman ataques de suplantación de contactos de registro abierto, donde cambian el display name, pero por detrás está una cuenta de correo abierta, es decir, Gmail, Hotmail, Yahoo, y al final, pues yo digo, oye, mira, viene de Microsoft Support, viene de Álvaro Duque, que es el presidente de la compañía, pues al final lo abro, no me pongo a checar mucha información. Muchos hacen eso, ¿no? Entonces, eso pasa. Realmente hoy, y muchos de ustedes seguramente ya tienen tecnologías o controles de tipo Security Mail Gateway, sea la marca que sea, o algunos fabricantes le llaman ATP. Hoy acá no venimos a promocionar fabricantes, más bien vamos a hablar del concepto, ¿no? Y ellos ya te dan una capacidad de verificar el contenido del correo electrónico o los adjuntos del correo electrónico. Es decir, esta es la actividad de un Security Mail Gateway, pero no validan la identidad. Y hoy el reto del phishing moderno es validar el quién lo envía. No estoy diciendo que hay que dejar de un lado el contenido y los enlaces maliciosos, eso hay que seguirlo haciendo. Pero ahora hay que reforzar más los controles del phishing e ir a validar en el quién lo envía, porque ahí es donde hay temas importantes hoy, en el quién lo envía. Y hoy específicamente vamos a hablar de este primer tipo de ataque, cuando suplantan el dominio de mi compañía y yo no estoy haciendo nada para proteger el dominio de mi compañía. Y no sé si la buena, la mala o la noticia que tengo para ustedes es que la solución para esto existe hace 9 años. Y hoy en Latinoamérica tenemos un rezago de casi 9 años en aplicar buenas prácticas de seguridad para nuestro correo electrónico. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? DMARC, SPF y DKIM. Algunos temas que quisiera, como eso de los mitos, que quisiera dejar claro en esta sesión. Primero, cuando hablo de DMARC, no puedo hablar de DMARC si no hablo de SPF o de KIM. Es decir, DMARC, para que DMARC funcione correctamente, debe trabajar en conjunto con SPF y de KIM. Es decir, debo tener una buena implementación de SPF y de KIM. DMARC tiene 3 estados: non, cuarentena o rigid. Ahorita vamos a hablar de ellos. Otro tema, veo clientes, y específicamente hablando allí de Ecuador, que dicen yo ya tengo DMARC, pero utilizan una variable de DMARC que se llama PCT, que básicamente significa porcentaje, y la ponen en 25, 50, 30%. Están haciendo nada. O lo hago o no lo hago. Pero a quién quieren engañar? ¿Se quieren engañar ustedes mismos, al directivo de su compañía? No, pues es que yo ya tengo DMARC implementado. Sí, pero lo tienes en un 25%, en un 30%, en un 50%, y al final o lo haces completo o no lo haces porque estás haciendo lo mismo. Y ahorita vamos a explicar cómo funciona DMARC,
cómo el MTA toma la decisión de que eso está dentro del 30 o el 50% que lo tienes para tu compañía. Entonces, ese es un tema importante. Entonces, hablar de DIMAR es hablar de SPF y de KIM. Hablar de DIMAR es tener el 100%, no tener porcientos parciales, porque eso no están haciendo nada. Y al final es llevarlo a una política avanzada. Y esta es la manera de defender el dominio de su compañía. Como les decía, gran parte de la solución la tenemos desde el 2012. Empezamos con el tema de SPF, que más o menos es una lista blanca de servicios autorizados. Es decir, pones un registro donde dices, todos estos servicios, estas IPs, están autorizadas a enviar correo electrónico con mi dominio. Luego está el tema de DKIM, que sobre todo aplica para servicios cloud, servicios como Office 365, como MailChimp, como Salesforce, como Odoo, como Oracle RP, bueno, al final soluciones o Zendex o, bueno, soluciones cloud que utilizan las áreas de negocio para hacer más amigable su envío de correo electrónico o de atención a sus usuarios, ¿no? Y entonces lo que hace Dekin es crear a través de criptografía, entregarle una llave a este sender para decirle que tú lo estás autorizando mediante una llave a enviar ese correo electrónico y firmarlo con esa llave. Y luego viene DIMAR, que está construido a partir de SPF y de KIM, quien es el que dice y hace la validación o va y revisa y toma la decisión de qué hacer si de KIM o SPF falla. Hoy, hace yo creo que un mes, 2 meses atrás, Google lanzó un nuevo estándar junto con otros de la industria que se llama BIMI, Brand Indicators for Message Identification, o de palabras más castellanas, pues al final autenticación por logo. Es decir, tú pones tu logo con un certificado BMC y ahí puedes llegar a hacer eso. Solo que para tener BIMI, pues hay que tener bien hecho DIMAR y eso. Entonces, como les digo, SPF 2003, DKIM 2007, DIMAR 2012. De hecho, Gartner, si ustedes van al top 10 de los proyectos que recomienda Gartner para el 2021, en el número 6, en el número 6 de esto, en el top, el 6 de 10, habla que hay que hacer un proyecto de DIMAR. Otro tema que quiero dejar claro acá, pero, bueno, mejor en la siguiente lámina. Ahora, el tema de adopción de DIMAR, como les digo, como Valley Mail hemos venido realizando un seguimiento al tema de DIMAR, y aunque en el 2017, por allá en enero del 2017, solo habían menos de 250.000 dominios con DIMAR, en enero del 2020 ya había más de 1.200.000 registros con DIMAR, dominios con DIMAR, ¿no? Entonces, el tema de la adopción allí de DIMAR, pues ha sido muy avanzada, muy rápida, muy exponencial por los ataques que ya hemos venido mencionando. De hecho, hablando un poquito o retomando el tema del COVID y del phishing, y me acuerdo de una lámina que mostró Alejandro, y es muchas de las compañías efectivamente divulgan políticas de seguridad a través de sus sitios web que le dicen, no confíes en correo electrónico que no sea desde este dominio. Y eso le pasó a la Organización Mundial de la Salud. No confíes en correo electrónico que no sea fuera de este dominio. Lo que no sabía la Organización Mundial de la Salud, y no saben muchas empresas, es que les pueden suplantar su dominio exacto. Entonces, le están diciendo al cliente, confíe en este dominio, que es mi dominio, pero no tiene protegido su dominio. Y entonces es muy fácil llegar a suplantar. Entonces, ahí es cuando, y he visto casos donde le dice el usuario al banco, le dice, pero tú me dices que confíe en este dominio, yo veo el correo que viene de este dominio y ahora no me quieres reconocer que es fraude. Y eso le pasó a la Organización Mundial de la Salud. No, es que solo desde este dominio les pido que tengan presente. Y los atacaban fácilmente. Pero bueno, es un poquito el tema de definimos la política de seguridad,
pero no estamos tan seguros si la estamos cumpliendo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque digo, hice un par de chequeos por ahí de las láminas que mostró Alejandro y digo, si hay alguien de esas compañías que mostraba rápidamente Alejandro Nessa, donde decía, es que divulgan la campaña, las medidas de seguridad acá. Si hay alguien de ahí, porfa, contacten a Andrés y a María Eugenia y pídanles que les explique cómo está su estado de su dominio, porque hay mejoras que hacer. Entonces, ustedes están divulgando una política, pero no saben si de verdad están asegurados para poder divulgar esa política. Y ahora vayamos, ¿qué pasa cuando un dominio, es decir, mi dominio de mi compañía no tiene DIMAR o lo tiene en P igual a no? ¿Cómo funciona el tema de DIMAR? Entonces, básicamente, todas las compañías, todos los que estamos conectados acá y trabajamos para una compañía, pues tenemos una cuenta de correo corporativa. No importa si es de Office 365, no importa si es de Exchange On-Premise, no importa si es de G Suite, que ahora se llama Workspace, entiendo. No importa de qué fabricante o de qué marca tenemos nuestro proveedor de correo. Al final tengo un servicio de correo con el cual yo me comunico con la comunidad en general. Adicionalmente, y lo hemos visto en las compañías que hoy utilizan nuestra tecnología allí en Ecuador, pues tengo servicios de terceros, o bien sea el CRM, que puede ser un Salesforce, un Odoo, un Zoho. Al final tengo servicios de terceros para manejar mi relación con clientes. Tengo servicios de terceros para dar servicio de soporte, es decir, una herramienta estilo Zendesk, estilo también Salesforce. Bueno, no sé, no soy experto en este tipo de herramientas. También hasta recursos humanos pueden llegar a tener herramientas para enviar los recibos de nómina, estilo Workday, y también la gente de marketing o de comunicaciones, pues utiliza herramientas de tipo MailChimp, Fidelizador, etcétera. Que al final todo esto se envía a mis clientes o prospectos con mi dominio de mi compañía. Pero también hay algunos otros servicios en Internet o yo puedo montar un servidor para tratar de suplantar tu dominio, y hay estos malos o bad guys o malintencionados que lo que hace es utilizar el dominio de tu compañía y enviarlo también. Entonces, ¿cuál es la mala noticia acá en esto? Que si hoy mi dominio no tiene DIMAR o lo tiene P igual o no, o lo tiene en P en porcentaje menor a 100, porque es que ya vi que hay varios con menor a 100. Si tiene eso, ¿qué quiere decir? Que tanto el correo que es legítimo de tu compañía como el que no es legítimo, todo le va a llegar al destinatario. ¿Por qué? Porque los MTAs son los servicios de correo que existen, Outlook, Yahoo, AOL, Gmail, etcétera, etcétera, Office 365, hacen hoy ya la validación automática de DIMAR. Si no la hicieran, pues DIMAR no tendría éxito en el mundo, pero hoy ya la hacen. Y cuando la hacen, pues van y verifican, y como no tienes esto, pues va y entrega el correo. Lo tienes sin DIMAR o P igual a none, o tienen el porcentaje en cuarentena o reject, pero en un porcentaje menor a 100, pues al final lo que pasa es que el correo llega al destinatario. Cosa diferente si tienes tu DIMAR en enforcement. ¿Qué significa DIMAR en enforcement? La industria de seguridad reconoce DIMAR en enforcement en P igual a cuarentena o P igual a reject, ¿no? Nosotros como Valimail reconocemos P igual a reject. Nosotros te ayudamos a ir a P igual a reject muy rápidamente y 100%. Para nosotros eso de los porcentajes no existe. O lo hago o no lo hago. No queremos vender humo, no queremos vender espuma, no queremos ayudar a tener una sensación de seguridad. Queremos es ayudar a que tengas seguridad de verdad. Ese es el problema, que a veces quiero mostrar una sensación de seguridad, mas no quiero hacer seguridad, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Tener sensación a hacer verdaderamente seguridad. Como nosotros estamos acá es para hacer seguridad, no entregar sensación de seguridad, pues al final nosotros te llevamos a una política de P igual a reject 100%. ¿Y qué va a pasar con esto? Los mismos actores que mencionamos en la lámina anterior, donde hay servicios de terceros,
el servicio de correo, y malintencionados que envían correo con tu dominio al destinatario. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a pensar, Gabriel Murcia va a enviar un correo a Andrés. Entonces, Gabriel Murcia tiene su correo, vamos a pensar que en Gmail envía su correo y Andrés lo tiene en Office 365. Entonces, Gabriel Murcia envía ese correo a Andrés y el MTA de Andrés, del receptor de ese correo, va y hace la validación de autenticidad. ¿Qué quiere decir esa validación de autenticidad? Que va al DNS de su dominio y pregunta, ¿este servicio está autorizado por SPF? Sí, sí está autorizado. ¿Este servicio soporta DKIN y está autorizado? Sí, sí está autorizado. Si pasa la validación SPF y DKIN y ve que el DIMAR el DIMAR pues ya lo deja pasar y se entrega el correo. ¿Qué pasa si no pasa la autenticación? Entonces vamos a poner acá rojo. Entonces vamos a pensar que lo envían desde la IP 10.10.10.10 y están suplantando a Gabriel Murcia para enviar el correo a Andrés. Entonces lo mismo, el MTA del servicio de correo de Andrés hace la validación y dice, oye, en el dominio de Gabriel, ¿está permitido el 10.10.10 para enviar correo? No, no está permitido, no está dentro de la lista. Quiere decir que falla la validación de SPF. ¿Soporta DKIN? No, no soporta DKIN porque es una IP, entonces no soporta DKIN. Como no soporta DKIN y falló SPF, quiere decir que DIMAR está, que DIMAR está correctamente, falló, y entonces ahí es cuando va y revisa la política. Entonces, cuando va y revisa la política, entonces dice, ¿tienes NON? Como vimos en el correo anterior, lo que hace es entregárselo al destinatario aun cuando haya fallado. ¿Tiene cuarentena? Entrega ese correo al spam del destinatario, lo tiene en reject, el mensaje que le da el DNS al MTA es no entregue ese correo y ese correo no se entrega. Entonces, así es como funciona un poco el tema de DIMAR. A ver, déjenme que acá dicen, ponemos, recuerden que pueden acá, buenas tardes, en un software especializado como Avalimate no es posible proteger el dominio. Y gracias por la pregunta. DIMAR, SPF y DKIN son estándares gratuitos, no tienes que pagar por eso, pero al tratar de hacer la autenticación, entonces, y gracias por la pregunta porque me hace ir a explicar con más detalle el tema de cómo funciona esto. Entonces, la respuesta rápida es sí, tú hasta podrías hacerlo in-house. ¿Que cuánto tiempo te toma? No lo sé. Te puede tomar 6 meses, 9 meses, un año y llegar a bloquear correo hasta bueno en tu compañía, ¿no? Recuerdo por ahí una compañía, y estoy hablando de Ecuador, una compañía del sector judicial, allí en Ecuador, intentó hacer DIMAR, SPF y DKIN solo, porque tú lo puedes hacer solo. Pero si tú no identificas claramente cuáles servicios envían correo electrónico con tu dominio o cuáles IPs por ahí están dadas de alta con tu dominio y llegas a una política de cuarentena o reject, lo que terminas es bloqueando el correo bueno y no haces nada. Entonces, la respuesta es sí lo puedes hacer, requieres de mucho trabajo. Lo que hace soluciones estilo Valimail es facilitarte el trabajo y que a cambio de hacerlo en 6 meses, 9 meses, lo termines haciendo en un par de semanas o máximo un mes, sin ir a bloquear correo bueno y tener una visibilidad que ahorita te voy a mostrar, tener mayor visibilidad. Entonces, ¿por qué es complejo hacer esto? Porque a la medida de que el MTA hace la validación, va creando un archivito que se llama un XML, que son los famosos reportes RUA, hablando en lenguaje DIMAR, ¿no? Entonces, los reportes agregados se entregan en un XML y ahí te dicen, desde esta IP se envió un correo electrónico con tu dominio y pasó SPF o falló SPF, pasó de KIN o falló de KIN y falló DIMAR y la política que se aplicó es eso. Por cada correo electrónico que tú envíes. Entonces, imagínate el nivel de tu compañía para tratar de ir a entender esos XML para luego ver si desde donde se envía correo electrónico es válido o no es válido. Entonces, repito, la respuesta es sí lo puedes hacer in-house. Lo que hemos visto es que fracasan la mayoría de veces
o abortan el proceso la mayoría de veces, otros fracasan y tienen que regresar a eso, y por eso hoy en el mundo, como Valimail, tenemos más de 12.000 clientes de todos los tamaños y de todas las industrias. ¿Por qué? Porque necesitan protegerse, y segundo, porque hacerlo in-house no es tan fácil. Entonces, este es el tema de cómo funciona DIMAR. Ahora, pero ustedes dirán, no, pues este tipo vino acá a asustarnos, que es que nos van a suplantar, que no sé qué. La pregunta es, ¿y ustedes se han autopreguntado, se han cuestionado, y qué tan difícil es suplantar una marca? ¿Qué tanto le puede llegar a tomar a un atacante suplantar una marca? Entonces, déjenme mostrarles lo difícil que puede llegar a ser. Entonces, todos conocemos Google, y ustedes en Google ponen algo que se llama Fake Email Sender, y pueden llegar a utilizar este primero, y con ese primero, pues pueden decir, oye, soy Gabriel Murcia, y mi correo es gabriel.murcia@suempresa.com, y se lo voy a enviar a esta dirección de correo. A ver, que acá mis compañeros me ayudaron a crear una cuenta para hacer esta prueba. 051@gmail.com, y acá va a decir que es un test, y le digo enviar. Entonces, básicamente acá suplanto el nombre de la persona, suplanto el correo exacto de la persona, se lo envío al destinatario, y pues acá puedo poner el asunto, y si quiere poner un adjunto y ponerlo más bonito en HTML, etcétera, pero vamos a hacerlo acá rápido, a ver si esto no me hace quedar mal, y ya, ahí lo envías, ¿no? Y en algún momento, pues llega acá. Entonces, gabriel.murcia@suempresa.com envió este correo. Entonces, para que ustedes hagan el ejercicio con sus dominios de sus compañías y vean, pueden hacer el ejercicio pensando que es el presidente de la compañía, los están felicitando por el gran esfuerzo que han hecho en esta pandemia, y que tienen un bono equivalente a 10 salarios. Y van y le dicen al jefe, oye, gracias por el bono, dime cómo lo puedo cobrar. Digo, es parte de la broma para no hacer tan serio esto, pero es lo que se puede llegar a hacer. Casos de la vida real han suplantado y han robado. Conozco casos desde 1.5 millones de dólares hasta, creo que allí en Ecuador lo que nos han contado los clientes son 20.000, 30.000 dólares cuando lo suplantan, ¿no? Que han podido sacar de las compañías. Hace un momento antes de que empezáramos esta plática, le comentaba a Andrés, en México, que es donde resido, agarraron un laboratorio, suplantaron a uno de sus directivos y no le robaron dinero. A nombre de sus directivos sabían cuál era su proveedor de confianza, es un laboratorio médico, y pidieron una máquina de 300.000 dólares. Cuando le llega la factura y el envío a la compañía, se dan cuenta de que los han suplantado y eso, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Así de fácil es suplantar un dominio. Hay otros software que son pagos y se ponen los loguitos, se pone más bonito, pero acá podríamos gastarnos unos 15 minutos, y ¿por qué no tratar de suplantar una compañía con el logo, con eso, ¿no? Entonces, así de fácil es esto. ¿En dónde ustedes pueden venir? Pueden buscar a Andrés, a Euge, o si no, vienen acá, Valimail Domain Checker, y ponen el dominio de su compañía, suempresa.com, o sea, que fue con el que yo suplanté. ¿Y por qué lo pude suplantar? Porque no tiene DIMAR. ¿Y qué dije en las láminas anteriores? Que si no tienen DIMAR, o si lo tienen en P igual a no esto, pues es fácilmente suplantable. Y acá nos dimos cuenta. También, para que sea más creíble el caso, más adelante intenten suplantar a uno que sí esté protegido, a ver si les llega el correo. Y ahí se pueden quedar esperando y no llega el correo. Entonces, esa es la dificultad de suplantar su marca. No sé cuánto me demoré haciéndolo, 3 minutos, 5 minutos. Como siempre digo, para suplantar una marca es tener internet, saber leer y saber digitar. Si cumplo esos 3 requisitos, ya puedo suplantar una marca.
Y hoy casi el 95% de las marcas son suplantables. Por eso el éxito y por eso el tema de que el phishing siga siendo el vector número uno de ataques. Porque es que le dejan la tarea fácil al atacante. Acá me acabo de acordar de un tema muy importante y es muy importante que ustedes entiendan dos verbos, que es validar. ¿Están viendo mi PowerPoint? Ok, gracias, Andrés. Hay dos temas muy importantes que entiendan que una cosa es validar y otra cosa es implementar. ¿Por qué? Porque me he encontrado, llevo en el mercado haciendo lo de DMARC o con Valley Mail más o menos 2 años y medio, y me he encontrado en el mercado preguntas como, es que yo ya estoy haciendo lo de DMARC. ¿Cómo lo estás haciendo? No es que mi proveedor de Security Mail Gateway, Fortinet, bueno, es que no sé, Palo Alto, eh, Aruba, bueno, no sé, los proveedores de Security Mail Gateway me dicen que puedo hacer DMARC. Sí, sí, claro, ellos pueden hacer DMARC. Ellos pueden validar DMARC, pero no te implementan DMARC. Entonces, otro mensaje que quiero que se lleven de esta sesión es saber la diferencia entre validar e implementar. Los Security Mail Gateway, no me queda duda de que validan DMARC, es decir, hacen las funciones que le hace el MTA, pero ningún Security Mail Gateway del mercado te hace implementación de DMARC. Y hoy lo que tú tienes que hacer para proteger tu dominio, primero es implementar DMARC para tu dominio. Porque cuando tú implementas DMARC para tu dominio, ahí sí puedes ir a colocar una política estricta de validación en tu Security Mail Gateway para protegerte. Pero es muy importante porque es que los proveedores de Security Mail Gateway son genios. No sé si por vender o por desconocimiento, pero uno les pregunta, ¿ustedes hacen DMARC? Sí, sí lo hacemos. Y perfecto, te lo muestro. No, hay que preguntarles, ¿ustedes hacen implementación de DMARC o hacen validación de DMARC? Y la respuesta que ellos deberían dar es hago validación de DMARC, no implementación. Lo mismo, Valimail no hace validación de DMARC. Valimail hace implementación de DMARC. Y ahí es donde está la diferencia. Y créanme que ya casi no tengo pelo de 2 años y medio tratando de evangelizar, llevar el mensaje de que son dos cosas diferentes, validar versus implementar. Y ahí está la diferencia. Recomendaciones rápidas para no cansarlos más con este discurso, ¿no? Es importante que en sus compañías, no solo porque hay una ley de protección de datos allí en Ecuador, pero más que eso, hay que llevar ciberseguridad en la agenda del comité directivo. Ustedes ya hace unas semanas o unos meses tuvieron allí un ataque a una muy reconocido a nivel mundial, un ataque creo que a una telefónica allí en Ecuador, y han pasado muchos ataques. Es importante que la ciberseguridad empiece a estar en la agenda del comité directivo. El comité directivo no solo puede estar validando el resultado financiero, no solo puede estar validando el clima organizacional, no solo puede estar validando la estrategia de la compañía, porque si no valida ciberseguridad, todo eso puede ser muy bueno y en menos de nada acabar la compañía. Segundo, revisen el nivel de seguridad de su correo. ¿Cómo lo validan? Yendo a https://domain-checker.valimail.com-dmar, y ahí validan si su dominio está protegido o no está protegido. Si no está protegido, contacten a Euge, contacten a Andrés y ellos les dan el assessment rápido y gratuito. Bueno, yo ya dije que gratuito, no, Andrés y Euge no van a cobrar ahí. Cree y divulgue una política consistente de seguridad en el correo electrónico. Es lo que les digo. Si ustedes en su sitio están diciendo que solo crean en el correo electrónico que va desde @midominio.com, primero asegúrense de que su dominio es seguro y no pongan una política de la cual ustedes pueden llegar a ser víctimas. Y por supuesto, capaciten a sus empleados, clientes, proveedores
de esa política, pero primero, antes de capacitarlos, asegúrese de que su dominio es seguro. Adicionalmente, y muy rápido, si contactan a Andrés y a Euge, podemos hacer un assessment gratuito para ustedes donde les vamos a mostrar desde qué lugares del mundo están haciendo uso de su dominio para enviar correo electrónico. Acá les mostramos todo el conjunto, les mostramos qué es sospechoso, cuánto de su correo se está entregando, cuánto de su correo se está poniendo en cuarentena, cuánto de su correo se está bloqueando. Para aquellos clientes que tienen DIMAR con un porcentaje menor a 100%, esto va a ser muy importante porque se van a dar cuenta cuánto se entrega, cuánto se pone en cuarentena, cuánto se está bloqueando y realmente ver si su sensación de seguridad es válida o no. Y adicionalmente van a poder ver cuánto de su correo falla CPF, cuánto falla EKIN, cuánto falla DIMAR y algunos otros temas que podemos llegar a mostrar, pero que no quisiera tomarme acá el tiempo en hacer una demo, pero que pueden tener ustedes solo contactando a Andrés o a Euge. De verdad, gracias por el tiempo. Hay que tomarnos en serio la ciberseguridad. Eh, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, donde después de desastres naturales, el riesgo más importante son los ciberataques. Entonces hay que empezar a tener la ciberseguridad cada día más presente, no verla como un gasto, sino verla como una inversión y adicionalmente, pues protejan su correo electrónico porque es parte de su identidad digital. De verdad, gracias por el tiempo, gracias por la disposición para escuchar y ahora sí que Andrés, tú mandas. No, a ti, Gabriel, muchísimas gracias por toda esa información que nos compartiste ahorita. Creo que una cosa que sí cabe destacar y recalcar es justo lo que Gabriel nos comentaba al final, ¿no? Este assessment que les estamos comentando, eh, nosotros podemos hacerles rápidamente y realmente fácilmente, gracias a las bondades y a las facilidades que nos entrega Valimail, una asesoría y una revisión de cuál es el estado real de su configuración de seguridad con respecto a su correo electrónico. Entonces, les animo a que nos contacten, a que nos permitan ayudarles con esta revisión gratuita, repito nuevamente, porque realmente deja ver muchas cosas y a veces, no sé, obviamente nos interesa que ustedes puedan contar con el servicio y que puedan gozar de sus características, pero ya les da también muchas herramientas para poder ir delineando las estrategias de seguridad que pueden tener sus compañías. Entonces, son cosas interesantes y son cosas importantes que nosotros también les podemos ir colaborando y que obviamente luego podemos ir encaminando hacia proyectos de cómo podemos ir asegurando tanto su dominio como otras áreas también de su organización y de su infraestructura tecnológica. Muchas gracias realmente, Gabriel. Al final mostraste estas pequeñas pastillitas, ¿no? De las pantallas de Valimail. Ustedes ven ahí estos dashboards con el mapa y con cómo está la distribución de los correos, desde dónde está viniendo todo esto. Y se ve tan completo y se ve la información tan clara que a veces parecería que es muy complejo poder llegar a ese nivel. Y creo que esa es una de las cosas que también me gustaría resaltar en este momento, que Valimail lo hace muy sencillo. Y eso es uno de los puntos a destacar y a rescatar. Hace un momento nos hacían la pregunta, ¿es posible sin usar un software especializado, llámese Valimail o cualquier otro producto que trate de ofrecer características similares, proteger un dominio? Y sí, porque son estándares de la industria que son usables, que nosotros podemos, si es que tenemos, no sé, algún especialista que lo realice, pero a esa persona le va a llegar una cantidad de información brutal, súper alta, y que eso se pueda procesar, y que eso se pueda entender, y que eso se pueda ir tramitando para que luego decante en ciertas configuraciones que se van a tener que hacer, es un trabajo muy arduo. Las ventajas de un servicio como el de Valimail es que todo eso se hace muy fácil y podemos tener esta información tan clara que ustedes pudieron ver en estas capturas del final que nos mostraba Gabriel, de una forma realmente muy sencilla, con un esfuerzo que realmente es muy, muy bajo en comparación a todos los beneficios que vamos a tener.
En este momento, agradeciéndoles a todos por su tiempo, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta específica, algún comentario de las cosas que hemos visto el día de hoy, de lo que nos comentó Alejandro, de lo que nos comentó Gabriel. Sería interesante poder responder preguntas específicas que tal vez tengan en su infraestructura. O no sé si igual Alejandro, Gabriel tienen algo más, algún comentario, algún dato adicional que tal vez se les haya quedado dentro de lo que nos querían compartir el día de hoy. Creo que podemos darnos unos minutos más si es que ustedes nos dan el gusto de poder seguir aquí conversando un rato para poder seguir intercambiando esta información que siempre es interesante. No sé, igual Euge y Diego, si es que ustedes recibieron alguna pregunta adicional en el chat, cuéntenos también para poder ir solventando las dudas que se presentaron de parte de nuestros asistentes. Una pregunta. Sí, bienvenido. Lo que le pasó a CNT fue un ataque cibernético, ¿verdad? ¿Y ellos qué pudieron hacer al respecto? Ya, sí, de la información que se puede tener o que se ha tenido a través de los noticieros, de la información que se llegó a compartir, efectivamente se trató de un ataque cibernético, en este caso de tipo ransomware. Yo, en lo personal, desconozco las condiciones específicas y exactas en las que se llegó a producir este tipo de ataque, pero tuvo las características típicas de un ataque de ransomware. eh, un bloqueo y encriptación del acceso a equipos y también la sospecha de que este ataque se dio a través de un correo electrónico. Entonces, siempre termina estando muy encadenado el phishing y los ataques de ransomware, porque este tipo de ataques terminan entrando por uno de los que siempre se conoce como el eslabón más débil, ¿no? Nosotros, los seres humanos, que a veces pecamos de confiados, de no revisar todos los datos que nos compartieron, por ejemplo, Alejandro y Gabriel hoy, que validemos que sí, que sea el dominio adecuado, que sea un correo confiable, pero inclusive como vemos, es muy fácil hacer un ataque de dominio exacto. Entonces, si es que confiamos en el dominio, en la persona, en los nombres, todos los datos coinciden, la imagen, es un ataque muy, muy bueno, por así decirlo, ya está muy bien diseñado. Eh, es muy difícil que nosotros nos podamos percatar y ahí justamente se da esta primera incisión, digamos, del atacante para luego poder ya ejecutar ataques un poco más sofisticados como el que nos enteramos que sufrió la CNT. Entonces, en ese caso, eh, yo igual no soy un portavoz oficial ni nada por el estilo, no conozco exactamente los niveles de seguridad. Entiendo que la CNT tiene eh, protección de seguridad porque todas las empresas lo tienen, pero muchas veces inclusive, por más protecciones que nosotros llegamos a tener, es complicado ir cubriendo todo el rango de ataques de los que podemos estar sujetos. Entonces, por eso sí es también es necesario ir dando pasos específicos y claros de de cómo podemos ir protegiendo nuestra infraestructura para que justo no sea lo que nos comentaba Gabriel, una sensación de seguridad. Así tengo estos dispositivos y nos dan seguridad, ahí está todo bien, sino que realmente tengamos formas de comprobar de que la seguridad se está dando. No sé, Gabriel, si tú tienes algo que comentar al respecto. No, yo creo que tú ya lo dijiste y para mantener, digamos que no me gusta unirme o no me gusta pegarme del ataque. Realmente sí fue un ataque cibernético, lo salió en las noticias, creo que alguien de la misma compañía lo mencionó. También mencionaron que fue un ataque de ransomware que tuvo afectación a algunos de sus sistemas. Lo que hoy no es claro y no sé si lo vayan a divulgar, pues normalmente estas compañías no lo hacen, pero es cómo entró ese ransomware, porque el ransomware pues tiene diferentes maneras de que pudo entrar, ¿no? Entonces ahí es donde queda como el vacío que hoy no quisiera tampoco entrar ahí,
pero lo que sí es confirmado es que es un ataque de ransomware. Y parte de los ataques, como lo decía dentro del ejercicio que hace, eso del 91% lo dice IBM Security, que el 91% de los ataques o de las cosas que ellos están vigilando en sus Security Operations Center a nivel global, pues el 91% termina siendo por el correo electrónico. Entonces, por eso es uno de los vectores a protegerse. No, no quiero decir que lo único, es uno porque al final hay que armar una buena arquitectura de seguridad que me permita cubrirme bien, ¿no? Totalmente. Es interesante también que justo cuando las compañías ya toman en serio la parte de configurar DMARC bueno, justo lo que nos comentabas, Gabriel, no son tecnologías nuevas, o sea, eh, hasta cierto punto es hasta medio irónico o extraño que resulte nuevo, ¿no? Escuchar términos que ya vienen de casi todos de una década atrás o más. Eh, pero al final es una forma también en la que las compañías pueden protegerse de los ataques, pero al final también terminan protegiendo a sus clientes, a sus usuarios, porque de esa forma ellos están evitando que sus clientes estén expuestos a los ataques. Justo estaba pensando en una analogía que viene, digamos, por la coyuntura en la que estamos viviendo ahora. Es como que las empresas, al hacer este tipo de configuraciones, estuvieran usando una mascarilla, que es la que ahora nosotros estamos tan acostumbrados o que nos ha tocado usar. Ellos están ahora protegiendo de esa manera a sus usuarios, a sus clientes, así como nosotros al hacer uso de nuestras mascarillas estamos protegiéndonos, obviamente, pero también protegiendo al resto. Entonces, es una forma, digamos, también bonita de verlo, que no solamente son esfuerzos para protegerme de los ataques que puedo sufrir, sino también proteger a todos mis usuarios, a todas las personas con las que estoy interactuando. Y de esa forma vamos también construyendo un ambiente de seguridad que genera un poco más de reto, digamos, para los atacantes, porque igual ese es un mundo que se va moviendo de forma muy dinámica, muy constante también. Entonces, todos estos esfuerzos también van a tener que estar complementados con otro tipo de tecnologías, pero es un gran comienzo. Sí, y ahí Andrés, un poco de lo que hablabas es, oye, ha pasado casi una década y todavía no, es que esa es la invitación también que tendríamos que hacer a la comunidad en general y es, sí, sé que hay muchos proveedores con un muy buen marketing en el mundo de seguridad, de inteligencia artificial, de temas muy sofisticados, pero yo creo que si como responsables de seguridad hacemos los bien hecho, las cosas básicas que hay que hacer en seguridad, ya estamos haciendo un 70-80% de protección para la compañía. Lo que pasa es que nos vamos a, oye, es que vino el proveedor de la inteligencia artificial y lo pongo en la red y me entiende. Sí, pero ¿y cómo tienes tu política de backups? ¿Cómo tienes tu ERP? Si tienes un BIA, un Business Impact Analysis, donde sé que el correo electrónico es uno de los servicios más críticos de la compañía, cómo lo estoy protegiendo, adicionalmente cómo hago el tema de análisis de vulnerabilidades, cómo hago el tema de pentest. Muchos hacen pentest y análisis de vulnerabilidades porque la norma se los pide. Y entonces dicen, yo hago 1 o 2 análisis de vulnerabilidades al año. Yo no sé si las vulnerabilidades van al mismo ritmo de 1 o 2 veces al año. Yo creo que no. Entonces, Claro, eso que tú decías es, sí, claro, tenemos un rezago porque a veces, y eso también es culpa de nosotros los proveedores de ciberseguridad, de que a veces el marketing lo puede más que otra cosa, pero yo empezaría por hacer bien y correctamente los básicos. Y de los básicos está empezar al tema ¿de qué? Pues de proteger el correo con los estándares que ya están hace 10 años. Es que ni siquiera es de hace 2 años, es hace 9, 10 años que están disponibles. Entonces, es empezar en esos básicos. de acuerdo, Gabriel. Justo mencionaste también ahorita un punto que es bien interesante y es que, claro, una vez que ya llegas a sufrir este tipo de ataques que ya son un poco más avanzados y que realmente te complican, digamos, y por lo que estamos conversando ya ahora, ransomware, eh, ya te queda al final
como alternativa acudir a tus respaldos de información. Y eso es un punto también muy importante, lo que acabas de comentar. Por eso justo al inicio, cuando yo les comentaba los servicios que nosotros entregamos, adicionalmente a estas herramientas específicas de seguridad, también nos enfocamos en la protección de datos a nivel de respaldos, porque ese es muchas veces el último contingente que tenemos frente a este tipo de ataques. Y de esta forma vamos a poder, si es que tenemos una buena política de respaldos y una buena operación de nuestros respaldos, poder también recuperar la información que eventualmente esté en riesgo de ser robado o de que se pierda por este tipo de ataque cibernético. Entonces, hay muchos conceptos y van a ponernos a hablar también ahorita de respaldos de información, sería otra charla completamente diferente, pero como ven son muchos conceptos que no necesariamente están relacionados con la seguridad, pero sí con la protección de esos datos y cómo al final nosotros podríamos llegar a recuperarnos en caso de que ya hayamos sido víctimas de alguno de estos ataques. Son puntos que también se deben considerar dentro de nuestras estrategias de recuperación y cómo podemos luego hacer la recuperación al final, luego de haber sufrido uno de estos ataques. Pero siempre lo importante va a ser, y justo Alejandro nos dijo eso, debemos trabajar en la prevención. Creo que esa es la parte más importante, hacer una campaña preventiva tanto a nivel de las tecnologías que podemos usar como de la capacitación hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes, para que todo eso sea complementario y eso vaya creando una forma de trabajar, una forma de interactuar que sea más Buenas segura noches, para todos. presente. Sí, buenas Sí, noches. Andrés, justamente tomando en cuenta lo que dices, por eso es que es una combinación entre tener políticas claras, tanto internas como con el entorno justamente de tu industria, además de la implementación de las herramientas que debes tomar en cuenta. Justamente por eso es que creo que una conferencia como esta es ideal, porque ahí comenzamos a hablar de la unión de los dos mundos, ¿no? No pensar que todo es software, no pensar que todo es reglamentación, sino que es un poco de todo, entender la causa y el efecto y cómo cada quien juega un rol en esto. De acuerdo Alejandro, sí, totalmente. Es algo que es complementario y que debe ser visto de esa forma. Justo en tu lámina, ¿no? Nos mostrabas cómo hay cosas que a veces decimos, sí, solo la tecnología, sí, solo estos puntos específicos, pero en realidad son todas las interacciones que se tiene y que debemos de estar conscientes de que se deben dar y que se van a ir dando en el tiempo para que nosotros podamos ir atacando y cubriendo todos estos puntos. Realmente bueno, son cosas de las que podríamos seguir conversando aquí de largo. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta adicional específica que nos hayan hecho los asistentes de Euge Diego, por favor. Les recuerdo también a todos los que todavía nos acompañan que tenemos también una encuesta que se está mostrando en sus pantallas. Si nos ayudan llenándola sería de mucha ayuda para nosotros, justo para poder ir mejorando estos eventos que estamos organizando para compartir información. Andrés, tengo una pregunta que me llegó mientras exponían. Es, ¿cómo se puede Dale, identificar el phishing de dominio exacto? ¿Cómo poder identificarlo? no sé si en esta nos ayuda Gabriel. Sí, sí, sí. Mira, realmente cómo puedes identificarlo implementando estos estándares que mencionamos, SPF, DKIN y DIMAR. Si se dieron cuenta en el mapa, en el mapa que mostré, en el que pueden tener de assessment, esa es una manera de, con la información que genera DIMAR, uno, por eso alguien preguntaba, oye, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer, pero el trabajo manual va a implicar mucho tiempo, entonces al final es soluciones como esta lo que te permiten es entender desde qué lugares, desde qué IP te están intentando suplantar, pero para poder identificar phishing del dominio exacto, es necesario que tengan implementado DIMAR, por lo menos para identificar phishing, por lo menos en una política de P igual a none y que estén haciendo un tratamiento de los reportes RUA. Para protegerse del phishing, porque es muy importante los verbos, ¿no? Para protegerse del phishing
de dominio exacto, ahí sí hay que tenerlo en una política de RIGED al 100%. Pero para identificarlo con una política de NOR es suficiente. De acuerdo. Entonces Y, sí, sí y es repito, posible. me gusta jugar con los verbos. Identificar es diferente a proteger. Igual, sí, Y no necesariamente realmente, porque identifico me estoy protegiendo. realmente sí me hiciste reír cuando decías que si es que no está al 100% es como que no hicieras nada y que te dicen, no, sí está, pero sí tengo mi DMARC que está configurado al 10%. Es que sí, no encuentro una analogía, pero es que es que pues bueno, ya vieron cómo suplantan, hacen un par de ejercicios y ya. Es que no hay manera de que los MTAs entiendan que hace parte del 30 y que no hace parte del 30. Entonces, algunos, claro, hacen un intento y no llega el correo, entonces dicen, ya estoy protegido. Pero si lanzan por ahí unos 5 o 10 ataques seguidos, se dan cuenta que algunos iban a pasar, porque el MTA no tiene hoy como una lógica para entender. Espera, esto sí es del 30 y esto no es del 30. No hay no hay como un contador programado para decir, todavía estás dentro del 30 permitido. Eso no existe, pero bueno, Claro, claro, como el protocolo permite eso, pues se utiliza, ¿no? claro. Tengo aquí otra Em, pregunta. Creo que esto nos puede ayudar Alejandro. Nos consultan qué tipo de empresas son las que deben aplicar la ley de protección de datos, aquí específicamente en Ecuador. En resumen corto, todas las empresas deben aplicar la ley. Justamente tenemos que aprender a medir el nivel de madurez tecnológica y en función del nivel de madurez y penetración en el mercado, sabremos de qué manera tenemos que implementar la ley, porque inclusive esto impacta a microempresarios y artesanos. Solamente que si tienes un esquema un poco más empírico, digamos, una libreta o un libro mayor, tendrás que saber de qué manera tratar esa información para evitar fuga de datos, inclusive en información analógica y eventualmente su migración a lo digital. sí, creo que esa parte también es a veces un poco como que genera temor, ¿no? O sea, ahora todos debemos hacer esta protección de datos personales. Y claro, la respuesta es sí, todos. Y no solamente las empresas, justo como nos decía Alejandro, todos, a nivel personal, a nivel de, de todos los niveles, de todas las personas que estén manejando cierta información delicada, es necesario. Si antes no estábamos tan conscientes de la necesidad, creo que vamos viendo muchos ejemplos en el día a día de por qué es necesario. Entonces, sí es algo en lo que debemos seguirnos capacitando y entendiendo. Eso en parte también es el objetivo de estas charlas que estamos armando, que sí queremos seguir divulgando todas estas ideas y queremos seguir dando alternativas para, tanto a nivel de personas como de empresas, podamos ir encontrando soluciones a todos estos dilemas. Veo que hay un poco de preguntas también por acá. Ya existe la ley de protección de datos. ¿Por qué no se aplicó a lo que sucedió con CNT? Ya. Bueno, esta pregunta, bueno, realmente la ley sí, ya existe, está aprobada por la Asamblea. De hecho, Andrés, disculpa que te interrumpa, Andrés, pero de hecho la ley existe, pero lamentablemente entró en vigencia este año y tanto las autoridades en general como los funcionarios responsables de la entidad que fue víctima están tomando las medidas de acuerdo a lo que indica la ley. Eso quiere decir que ellos también están en el proceso de aplicarla y adaptarse al caso, pero no es inmediato y obviamente al ser una entidad pública tiene que pasar por procesos, pero están tomando las medidas correctivas justamente según lo que la ley indica. Sí, y igual, aunque una empresa esté cumpliendo la ley a rajatabla, eventualmente, digamos que ya se da este plazo de 2 años, la gente ya, la empresa está cumpliendo con todo lo que dice la ley, igual va a seguir siendo vulnerable a algún ataque. O sea, el llegar a cumplir la ley con todos sus parámetros no nos deslinda de poder ser susceptibles a un ataque cibernético, ¿no? Entonces eso también sí es algo que se debe tener en cuenta. Nos preguntan también, Sebastián Troya nos pregunta, buenas noches, ¿es un solo módulo para la protección de datos así como para la protección de correo electrónico? Bueno, en realidad el producto que les hablamos hoy, que fue Valimail, se enfoca principalmente en la protección de correo electrónico.
eso redunda en que se pueden cubrir algunos de los puntos que deben ser cubiertos para la protección de datos personales, pero específicamente el producto está enfocado en la protección a nivel de correo electrónico. ¿Qué más? Tenemos otra pregunta de José Luis Buenaño. Si no guardo información personal identificable de clientes, sino solo de colaboradores de la empresa, ¿está obligada a cumplir la ley de protección de datos personales? Alejandro nos lo ha respondido ya. Sí, está. Nadie se escapa, nadie es exento y si tienes datos de tus colaboradores, ellos también tienen que responder a las políticas de privacidad también que tú manejas dentro de la empresa porque igual manejas información sensible. No puedes revelar el know-how a través de una fuga de información. Entonces, así sea un proceso interno o de caja negra para tu cliente, tú también tienes que aplicar la ley para tus colaboradores. Sí, de acuerdo. Entonces sí, es un cambio importante el que se está dando con esto de la ley. Como ven, vamos a tener un periodo en el que las compañías y las personas vamos a tener que irnos empapando un poco más con esto, pero es algo que está sucediendo y es algo para lo que debemos trabajar efectivamente. Y, y listo. Bueno, como les decía yo también hace un rato, conversar sobre este tipo de asuntos. Es súper interesante y hay un montón de cosas por compartir y por seguir comentando, pero de hecho les vuelvo a agradecer porque nos hemos pasado ya prácticamente media hora más de la convocatoria original que habíamos hecho para ustedes. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta este momento, por habernos acompañado el día de hoy. Obviamente agradezco muchísimo también a Alejandro Varas y a Gabriel Murcia que nos acompañaron el día de hoy para hacer esta presentación y compartirnos su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias a todos por haber estado acá y bueno, espero que este tipo de charlas sean útiles y esperamos poder seguir haciendo muchas más para que sigamos igual divulgando información y compartiendo nuestras experiencias como colegas y como ciudadanos digitales. Les agradezco mucho a todos y espero que este tiempo haya sido útil. Cuídense mucho y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Gracias a igualmente. todos, gracias por la invitación. Chévere, Alejandro. Buenas Gracias. noches. Gracias, Gabriel. Gracias, bye. Los que todavía no lo han hecho, les invitamos a contestar la encuesta, por favor, antes de que se retiren. Muchas gracias y buena noche.